la vida eterna. Y el objetivo que nosotros tenemos, no sé si pueden poner ya el título, me pueden apoyar. El título, si son tan amables, y ahorita ponemos el objetivo, nada más para que lo puedan ver mis hermanos. Ok, muchas gracias. Justificados por fe. Y hoy terminamos el capítulo 3. Ahorita vamos a entrar un poquito en contexto, pero todo lo que vimos en el capítulo 1, 2 y hasta el verso 20 del capítulo 3 estuvo tremendo. Muchos se han de haber sentido aludidos, ¿no? Porque pues habla de ti y habla de mí. No solamente habla de unos cuantos, habla de todos nosotros. Y el objetivo es exaltar la justicia de nuestro Dios. Siempre debemos de exaltar esa justicia. Y la justicia de Dios es Jesucristo, ¿sí? Quien nos ha rescatado. Él es el que nos ha rescatado. Pero enviado por Dios, dado por Dios, propiciando nuestros pecados por la fe en su sangre. Y vamos a ver a detalle cómo estos versículos del 21 al 31 nos explica, ¿sí?, cómo hemos sido justificados, de qué manera somos justificados, de qué manera el Señor ha planeado tan perfecto este sistema, vamos a llamarle este plan de redención, este plan de salvación, a manera de que seamos justificados delante de Él a través de su Hijo Jesús. ¿Sí? Versículo a memorizar. ¿Alguien se sabe algún versículo de los anteriores? A ver, cualquiera pase, hermana, por favor. Pase, cualquiera. Sí, aquí, por favor. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Romanos 1, 16, 17 y 18. Así es. Muchísimas gracias, hermana. Dios le bendiga. Pues bueno, es parte, ¿verdad? Es parte de lo que somos, es parte de la esencia de Familia Semilla y es el memorizar. ¿Sí? No solamente memorizamos, sino que también eso nos ayuda a que el Señor redarguya en nuestros corazones y podamos llevarlo por obra en cualquier situación de nuestra vida, en cualquier momento de ella. ¿Sí? Pues bueno, vamos a empezar con algo de introducción de lo que vimos de lo que hemos visto capítulo 1 y capítulo 2. ¿Okay? En verso a memorizar el día de hoy. Gracias. Capítulo 3, verso 23 y 24, porque cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Todos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 23 y 24. ¿Ok? Pues bueno, recordemos que Pablo viene de destacar algo importante, ¿verdad? Y lo importante es la incapacidad que tiene el ser humano debido al pecado y la necesidad que se tiene en Cristo Jesús para ser justificado ante Dios, mostrando que tanto el judío como el mismo griego están bajo el poder ¿de qué? Del pecado. Todos estamos inundados, estamos atestados en el pecado y que nadie puede alcanzar la justicia divina por propios méritos.
por sus propios méritos. No podemos alcanzar esa justicia, ¿verdad? Y dice que todos los seres humanos, sin importar su origen, están dominados por el pecado. Estamos dominados todos y absolutamente por el pecado. Y no hay ni siquiera aún uno justo, ¿sí? Entonces dice, la semana pasada vimos algunos mensajes, algunos versos del Antiguo Testamento donde hace referencia a Pablo, ¿verdad? Para demostrar que el pecado pues afecta a todas las áreas de la vida humana, en la naturaleza, en nuestro lenguaje y en nuestras acciones, ¿sí? Incluso para aquellos que se sienten muy espirituales y son moralistas, ¿no? Piensan que todo lo hacen bien, y lo vimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son hipócritas, porque son religiosos. No, es que, y muchas veces pensando venir a la iglesia, ¿no? Tú porque vienes a la iglesia y otros no vienen, ya los otros ya no son lo que deben de ser, ¿no? Empezamos a ser moralistas, empezamos a ser hipócritas, empezamos a ser religiosos, ¿verdad? Pero también destaca que todos ellos han fallado en cumplir la ley de Dios, ¿sí? Y precisamente que dice mismo Pablo, ¿verdad? Que la ley fue dada para revelar la magnitud del pecado. Y es una forma, ¿verdad?, de conocer nuestra necesidad de buscar a un Dios, a un Salvador, al Mesías, de tal forma, sí, que esta justicia delante de Dios solamente se puede lograr a través de la fe, a través de creer en su Hijo Jesucristo, sí, que Él vivió sin pecado en la tierra, pero vino a cumplir perfectamente la ley. Impresionante. Él tuvo los mismos parámetros que tú y que yo, pero se alejó del pecado. En todo tiempo estuvo con el Padre. Nunca dejó de estar con Él. Nunca dejó de rendir cuentas. Nunca. Y eso es lo que hace resaltar de esta carta, ¿no? Esta carta de los Romanos, de este capítulo 1 hasta el verso 20 del capítulo 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos hace ver? Que solamente Cristo es el que puede lograr, o es el único capacitado para cumplir las necesidades que tiene Dios y que seamos justificados y que conforme a su voluntad, en Él podemos ser salvos. Ningún esfuerzo humano puede lograr la salvación. Absolutamente ninguno, ¿sí? Nadie puede ser declarado justo ante Dios por ti mismo. Tremendo. O sea, tremendo. Vemos cómo la metástasis del pecado del ser humano pues nos ha invadido tanto que nos hace mención y hace mención Pablo en esta carta, porque ve y hace reflejar lo que él pensaba anteriormente. Y ahora, conociendo de Cristo, dice, no se puede sin Él. Absolutamente no se puede sin Él. Ahora sí, acompáñame, por favor, abre tu Biblia. Sí, los que la tengan virtual, si no traes nada virtual y no la traes, pues vas a ver los versículos ahí. Vamos a leer lo que es Romanos, capítulo 3, verso 21 al 31. Vamos a escudriñarlos, ¿verdad? Porque en ellos os parece a nosotros. Tenemos esa vida eterna y esas son las que dan testimonio de Él. Dice así Romanos 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Oramos? Amado Señor, te seguimos dando gracias, bendito Padre. Hoy en esta mañana te pedimos la revelación del conocimiento tuyo, Señor, para poder tener ese entendimiento, para poder escuchar con atención, para poder leer en repetidas ocasiones, para escudriñar tu escritura, pero sobre todo, Señor, para que se graben en nuestra mente y en nuestro corazón y las pongamos por obra, Señor, en nuestra vida cotidiana. Ayúdanos, Señor, a que el resplandecer de tu gloria sea en nosotros a través de tu Hijo, a través de tu Espíritu Santo, a través de ti. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Muy bien, pues, qué hermosos pasajes, ¿verdad? Hermosos pasajes que hoy ya nos libera un poquito de decir, híjole, ya me sentí así como cucaracha, ¿no? Como peor que la rata, como dice el pastor Heriberto. Ya me sentía todo así atosigado, decir, híjole, ya no aguanto tanta maldad. Ya no aguanto tanta maldad en la cual vivo. En algún momento de mi vida le dije a mi esposa, ya no quiero vivir así. Ya no soporto vivir así. Y me dice mi esposa, es lo mismo que yo te quería decir. Ya no aguanto vivir así. Ya no soporto vivir de una manera intransigente, discutiendo, peleando. Que no caminemos en un mismo sentir. Que tú por un lado, yo por el otro, pensando ser buenos, queriendo o aparentando hacer las cosas correctas, pero sin estar en un mismo camino. Ella queriendo agarrar el camino de Cristo y yo queriendo agarrar el camino de Cristo, y cada quien su Cristo era diferente. Y llega a pasar. Y aún en estos momentos sigue pasando algunas cosas que entendemos y de repente decimos, oye, sí es cierto. Dice, ¿no? Nos decía Lucas, aprendimos de Lucas que vamos a tropezar, pero tenemos que tener ese entendimiento. Ok, ¿qué haces cuando te caes y te duele la rodilla? No, te sobas. Ok, imagínate que cuando te tropiezas no pides perdón. Te aguantas el chipón, con el chipote chillón te alivianas. No, necesitamos cargar nuestra cruz y seguirlo, porque entonces eso se llama ignorancia. Entonces en la ignorancia, ¿qué pasa? ¿Cómo vives? ¿Qué dice Oseas 4:6? Y su pueblo pereció por falta de conocimiento. Y como tú desechaste el sacerdocio, yo me olvidaré de tus generaciones. Imagínate, te lo estoy parafraseando. Y seguimos pensando que estamos caminando bien. Chónfales. Bueno, vamos a desarrollar estos 11 versículos de una manera fácil, didáctica. Que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos entenderlo. Pero vamos a ponerlo en este contexto, ¿sí?
en 4, vamos a llamarlo, expresiones, ¿sí? La primera expresión va a ser la justicia, después van a ser los justificados, después va a ser el justo y después vamos a llegar a la conclusión, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que nos dice en el primer verso, verso 21, y parte del siguiente, lo que es la justicia. ¿La justicia de quién? De Dios. Dice verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, ¿sí?, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, confirmada, prometida por la ley y por los profetas, ¿sí? Y conocemos a Pablo cómo es drástico, ¿verdad? O sea, estos capítulos nos han enseñado que Pablo ha sido drástico no solamente con el pueblo judío, ni con el pueblo gentil, o sea, todas las naciones, sino que también con él mismo. Y va a hacer Pablo este énfasis que cómo era antes la ley y cómo es ahora la ley, porque ahora nos damos cuenta que refleja una esperanza. Y dice que la esperanza no avergüenza. Y esa va a ser la provisión de Dios, que a través de la ley conozcamos el pecado, conozcamos lo que nos acontece. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, en Romanos 3:20. Acompáñame en tu Biblia, por favor. Y dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pero es una expresión, ¿verdad? Ninguno. Ni por tus obras, ni por lo que hayas hecho, ni por las limonas, ni por los diezmos, ni por las ofrendas que des. No. Solamente somos siervos inútiles, ¿verdad? Que cumplimos. Vamos cumpliendo, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces nos dice que todo el mundo, gracias a Dios, está bajo el juicio de ¿quién? Pues de Dios. Acompáñame a uno anterior al 20, al 19. Sí, Romanos 3:19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, ni los gentiles, ni los griegos tienen en sí mismos la capacidad para librarse de esta situación. Por eso es que el Señor se manifiesta en su justicia, ¿sí? Y esta es la forma de que Dios hace justos a los pecadores. ¿Esta justicia de quién proviene? Proviene de Dios, ¿sí? Él mismo ha hecho este plan. No depende de los esfuerzos que tú hagas como ser humano, como persona, como hijo de Dios. E inclusive te puedo decir, aunque tengas la salvación. No depende de eso, sino que esa salvación se recibe gratuitamente para nosotros, como en alguno de los discipulados se decía. Pero es un pago que a ti no te costó ni a mí, porque nosotros no hicimos absolutamente nada. Fue un pago de redención. Acompáñame a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y aquí nos muestra cómo la justicia de Dios, como lo estamos hablando en estos momentos, es Cristo Jesús. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios, ¿sí? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Jesús. En Él, ¿verdad? Por eso es que testifica por la ley y por los profetas, como dice el versículo que estamos escudriñando, ¿verdad? Aunque esta justicia Dios la ha revelado aparte de la ley. O sea, las dos son contrarias, van de la mano, pero son contrarias. La ley no fue diseñada para ser salvo.
solamente fue diseñada para que conociéramos la magnitud y la profundidad de lo que es el pecado en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, aquí Jesús es esa justicia. ¿Sí? Y en esa justicia hay un ejemplo muy claro. Y el ejemplo claro es, lo podemos tomar en Abraham. Vamos por favor a Génesis capítulo 15, verso 16. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. 15, 16. Pues lo leí mal. 15, 6. Gracias. 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y eso lo puedes ver tú en Génesis 17 y en Éxodo 20. Si quieres echarte un clavado allí, ahí vas a ver lo de la circuncisión, ¿sí? Y cómo es que lo creyó, fue contado por justicia, ¿sí? Ahora, acompáñame por favor a Romanos 1, 17. Y aquí también lo menciona Pablo, como ahorita lo dijo la hermana Susi, ¿verdad? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Ok? Por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. O sea, estamos justificados a través, Dios manda a su Hijo, nos justifica a su Hijo porque Dios lo mandó y esto nos da vida eterna o nos da vida, ¿verdad? Entonces, la justicia de Dios, ¿cómo se puede accesar? Creyendo en quién? Creyendo en su Hijo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde un principio fue el plan de Dios. No podemos dividir, bueno, se puede dividir para poderlo entender, pero va de la mano, es una secuencia, tanto el antiguo como el nuevo, ¿ok? Vamos por favor al verso 22 y vamos a leer una parte del verso 22, capítulo 3 de Romanos. Sí, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ok. La justicia de Dios es otorgada a quienes creen en su Hijo. Se otorga a quienes verdaderamente creen, ¿sí? Porque no sabemos que por nuestros propios méritos no podemos alcanzar la salvación. ¿Ni por qué? Porque no podemos cumplir la ley, sino que esta solamente se tiene el acceso a través de ¿quién? La salvación se tiene el acceso a través o mediante de la fe de Jesús, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como creyentes? Creer en Jesús, pero poner toda nuestra confianza. Es diferente, ¿no? Poner todo, o sea, ni siquiera el trabajo que tienes, ni siquiera muchas veces las oraciones que nosotros hacemos. Si no tuvieras el trabajo que tienes, ¿qué harías? Y cuando le trabajas a la obra, cuando crees en el Señor, cuando pones todos tus recursos emocionales, por supuesto, no está ajeno de tener un buen trabajo o un trabajo o el sustento, no quiero que me malentiendas, sino que ese trabajo lo tienes porque Dios lo quiere. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues tener la confianza en su obra, en la obra de que Jesucristo tuvo al momento de que tomó la decisión de subirse a esa cruz. Porque en el momento que Jesús decide subir a esa cruz, es la única forma que nosotros podemos ser reconciliados con Dios, a través de su sangre. ¿Sí? Acompáñame a Filipenses capítulo 3, verso 9.
Ve qué hermosos versículos. ¿Cómo nos enseñan? Por eso debemos aprender a deleitarnos en la palabra. Dice, y ser hallado en Él, ¿en quién? En Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, porque no la podemos cumplir, sino la que es por la fe de Cristo, porque Él ya lo pagó. La justicia que es de Dios por fe. ¿Y qué crees? Y fue otorgada gratuitamente. Fue otorgada por su gracia, por un favor inmerecido. Y ese favor inmerecido lo obtenemos tú y yo. ¿Sí? Vamos a Efesios. Y este versículo lo conocemos mucho. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Y dice así, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de nosotros, sino porque pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Ha sido un don de Dios. Tómalo, apapáchalo, síguelo, porque una vez que tú lo sigas, el Señor va a poner en ti el querer como el hacer, y te va a limpiar de toda maldad. A veces nos equivocamos cuando estamos pensando en nosotros, pero cuando vamos a la Escritura, esa fe se incrementa, porque la fe, dice, ¿por dónde viene la fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero si la oímos y la escuchamos, la vamos a poner por obra. ¿Sí? Vamos al verso 22. Para todos los que creen en Él, seguimos en el verso 22. Para todos los que creen en Él, ¿ok? Habla algo específico. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Fíjate, esta justicia de Dios está disponible para todos. No importa la condición ni el círculo social donde te muevas. No importa de qué país vengas. No importa qué religión tengas. No hay exclusión. Es sin exclusión. No importa esa raza, esa cultura, esa posición social. Entonces, esto que expone Pablo, pues rompe la ideología de los judíos, porque ellos se sentían favorecidos, y se sentían favorecidos porque a ellos les había llevado la ley, y ellos se sentían con esa ventaja, se sentían con una ventaja de la salvación. Espero que tú no te sientas así. Para aquellos que todavía no conocen, porque has visto un bebécito cómo anhela la palabra, pero conforme va pasando el tiempo deberíamos estar más intensos, ¿no? Deberíamos estar más apasionados, deberíamos de tener personas que se acercan a nosotros, deberíamos de tener mansedumbre, pero parece que nos conformamos, nos sentamos, nos apaciguamos y nos da igual que llueve, que truene, que pase el aire. Porque hoy entendemos que dice la Escritura que para gentiles y para griegos la salvación es por Cristo Jesús. Solamente, no hay distinción de personas. Y todos tenemos la necesidad de la justicia de Dios. Absolutamente todos. Y ellos pensaban como gentiles que llevaban esa ventaja, como judíos que llevaban esa ventaja. Y el pecado afecta al que está bien vestido y el que apenas está vestido. Porque tenemos en el mundo, ¿verdad? Así como te ven, te tratan, ¿no? Que yo siempre he comentado, ¿no? Hemos platicado que muchas veces la falta de economía no hace que no tengas limpieza. Pero cuando hay una limpieza interna, ¿qué importa la externa? ¿No? Acompáñame, por favor, a
Romanos 10:12 y vamos a ver cómo no hay diferencia, ¿sí? Es lo que dice, y lo dice Pablo en esta misma carta, pero más adelante. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Para cualquiera, para todos, sea chico, sea grande, esté pequeñito. ¿Has visto orar a los chiquitos? ¿Cómo oran? Qué maravilloso es escuchar a un niño pequeño el orar. Nos hemos sentado en la mesa de algunos hermanos y vemos cómo algunos pequeñitos, pequeñitas oran al Señor. O están tan chiquitos que dicen, ven. Y te emociona. Dices, wow, cómo el Señor está obrando. No importa la edad. Versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y fíjate, dice que todos. ¿Esto qué implica? Que ninguna persona puede accesar o considerarse justa o libre de pecado. Ninguna. Tú no puedes considerarte libre de pecado, ni yo. El pecado es una cosa inherente al ser humano. Es algo que no te lo puedes quitar por ti mismo. ¿Y sabes por qué? Porque esto nos afectó desde la caída de Adán. Y aquí lo va a mencionar también Pablo. Acompáñame a Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado en el mundo entró en el mundo por un hombre, condenado a Adán. De verdad, ¿no? Tú y yo somos Adán. Uy, cuando yo me di cuenta de eso dije, wow. Dijo, es que padre era cuando le echaba la culpa solamente a Adán, ¿no? Pero ahora yo soy ese Adán, ¿no? Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres a través de lo que hizo Adán. ¿Sí? No fui yo, Señor. Fue la mujer que me diste. Ella. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso, no? Dice, y dice, por cuanto todos pecaron. Y pues bueno, también está en el Antiguo Testamento. Vamos a Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Y aquí es donde más te abre un poquito los ojos. Dice, pues sí, pues viene desde la ley, ¿no? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Chanfle. Por eso es que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero déjame compartir porque aquí no lo compartí esta parte y quiero pasárselas a Alex para que tengamos un contexto mejor. Permíteme tantito. Te lo paso, Alex, para que lo puedas poner. Lo puedes ver en el ok, te voy a pasar otros también, pero se me pasó por completo. Muy bien. Entonces estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y este es el resultado. Al estar destituidos de la gloria de Dios es porque estamos separados. Estamos separados de la gloria. Ve lo que significa la palabra destituido. ¿Sí? Ya la tienes, ¿verdad?
7:20. Ve lo que dice la palabra destituidos. Viene de la palabra griega, ¿sí? Histereo, que significa quedarse atrás, carecer de algo, fallar, ser diferente, ser inferior, ¿sí? Y aquí está, ya. La palabra destituidos viene de la palabra griega, ¿sí? Histereo, que significa quedarse atrás, carecer de algo, fallar, ser deficiente, ser inferior, ¿sí? Y aquí nos quiere llevar la palabra a que tenemos una pérdida o una falta de algo que originalmente se tuvo, lo teníamos, y lo dejamos ir, no, sino lo teníamos, pero a través de Adán lo perdimos. Perdimos esa relación perfecta con el Señor, ¿sí? Entonces, la humanidad fue creada ¿para qué? Para ser el reflejo de Dios, para reflejar esas virtudes, para reflejar la gloria de Dios, como bien lo dice en el libro de Isaías. Vamos a Isaías 43:7. Dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Tú, yo, para que el resplandecer de su gloria esté en cada uno de nosotros. Pero el pecado impide que podamos cumplir ese propósito hoy en día. Por el pecado, ¿sí? Entonces fíjate nada más, dice, referente a la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios, como te comentaba, son los atributos de Dios. Puede ser su amor, su misericordia, su santidad. ¿Qué más atributos? Su fidelidad. Entonces, a causa del pecado, el hombre ha perdido la comunión perfecta con Dios a través de ese pecado. Y, por tanto, no podemos reflejar los atributos de Dios, que los creó a su imagen, porque nos creó a su imagen. Pero por el pecado no podemos reflejarlos. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok. Justificados, la palabra justificado, vamos a poner la palabra justificado, por favor. Hemos sido justificados gratuitamente, ¿sí? ¿Por qué? Por su gracia. Pero dice, la palabra justificado viene de la palabra en griego dikaio. Es un término legal que significa considerar a alguien como justo, y es lo contrario a condenado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que ser justificado o ser declarado justo es como en una forma pasiva, ¿sí? Pero porque nosotros no hacemos absolutamente nada, sino el que lo hace es un tercero, el que hace la declaración del juicio o culpable. Como si estuviéramos en un juicio, ¿y quién hace el juicio? El juez. El juez es el que te declara culpable o inocente. ¿Sí? Vamos por favor a Romanos 5:1. En este caso específicamente, lo que hace Dios es que declara justo al pecador, ¿sí? Pero hasta ese momento, porque puede ser reconciliado con Dios, ¿a través de quién? A través de su Hijo. Dice, por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, y lo reafirma, por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace esto en el creyente? El creyente ya no está bajo condenación por sus pecados. Y sin la condenación del pecado,
ahora también es libre de culpa del pecado. Confuso. Pero estamos libres de pecado. ¿Por qué? Gratuitamente por su gracia, como lo dice en el verso, ¿verdad? La justicia es gratuita para nosotros. Pero sí hubo un pago que es la redención, ¿sí? La justicia ante Dios no depende de nosotros, no depende de tus méritos, no depende de que te sientas puro y santo, o de que hagas las cosas lo mejor posible, ¿sí? Sino que esto depende de la gracia de Dios en la vida del hombre, porque es un regalo inmerecido, ¿sí? Es un regalo en donde ese regalo proviene de la gracia de Dios. ¿Ok? Vamos a ver qué significa la palabra gracia. Dice, la palabra gracia viene de la palabra griego charis, que significa favor inmerecido. Es el amor y la misericordia de Dios otorgados a los seres humanos. ¿Pero por qué? Porque no han hecho nada para merecerlos, ¿sí? La salvación no es algo que tú puedas comprar o ganarte por méritos propios, sino se recibe a través de un regalo divino. Como bien dice, este verso, esta carta está hermosa, la de Tito. Vamos por favor a Tito capítulo 3, versos 5 al 7, para conocer un poco más de lo que habla el Señor, ¿verdad? Dice así, Tito 3, 5 al 7. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, ¿por qué? Por su gracia, por ese favor inmerecido, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, como dice en el verso, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esa redención, como decía, para nosotros fue gratuito, pero hubo un pago, un precio por el cual tú y yo estamos libres de pecado, estamos libres de la esclavitud, ¿sí? Y en ese caso se refiere de la redención, porque es el precio que Cristo pagó por la muerte, paga Cristo en esa cruz del Calvario, y ese pago fue su sangre. Impresionante. Y a veces lo vemos tan sencillo y lo vemos aquí puesto, pero no tenemos un contexto, porque realmente el que Él haya pagado a través de su sangre es porque Dios así lo mandó. Y Dios es el que ofrece la justificación y la redención a todos aquellos que creemos en Él, en Dios, porque Dios así lo manda. Y el precio fue la sangre de su Hijo. Vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19. Primera de Pedro, 18 al 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Seguimos en el versículo 25 de Romanos 3, y después dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿sí? El Señor puso como sacrificio para obtener el perdón de pecados, ¿sí? Dice la palabra propiciación, por favor, Alex. Dice, la palabra propiciación viene de la palabra griega hilasterion,
que se refiere a un sacrificio que satisface la ira de Dios contra el pecado y reconcilia al pecador con Dios. Uy. Entonces esto nos enseña, esta parte del verso nos enseña que Cristo, ¿sí?, fue esa porción, ¿sí?, para satisfacer la ira de Dios, y que a través de su sangre preciosa pudiésemos recibir el perdón de nuestros pecados. Y esta propiciación se relaciona con el Antiguo Testamento y se refiere al propiciatorio. El propiciatorio era la tapa, ¿sí?, del arca del pacto, donde el sumo sacerdote pues derramaba sangre en hilerita, ¿verdad?, para el sacrificio en el día de la expiación, ¿sí?, y hacer la expiación para los pecados de todo el pueblo. Eso es lo que hacía. Y esto es una simulación, ¿sí?, de lo que verdaderamente viene posterior, que fue anunciado que iba a venir el Señor en propiciación por nuestros pecados. Y lo vamos a ver cómo el Señor, en su maravillosa misericordia y en su plan perfecto de redención, solamente lo va a hacer una sola vez. Vamos a Levítico para entender esta parte de la propiciación. Levítico 16, verso 14 al 15. Levítico 16, 14 al 15. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Sí? Y esta misma idea la refleja en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Y vamos a ver cómo ahora Jesucristo, ¿sí?, es la propiciación. Y dice así, y Él, ¿sí?, Primera de Juan 2, 2. Y Él, ¿quién? Jesucristo, el justo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí vamos a ver cómo la sangre, o sea, cómo por medio de la fe, dice, en su sangre, ¿sí? Ok. Dice que la sangre derramada en esa cruz es la justificación, o más bien, es para poder recibir la justificación y el medio del cual se hace la expiación del pecado. Sin su sangre no hubiéramos podido, no habría podido Él ser esa expiación, esa redención para nuestros pecados, ¿verdad? Entonces vemos que la sangre claramente es el sacrificio, ¿sí?, perfecto, aceptado por Dios y suficiente que Jesús realizó en esa cruz. ¿Para quiénes? Para toda la humanidad. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 7. Dice así, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, de ese favor inmerecido. Versículo 25, seguimos, pero en la parte segunda del verso 25, capítulo 3. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. O sea, no se recibió castigo. En su paciencia, los pecados pasados, ¿sí? Y fíjate nada más cómo Dios manifiesta su justicia al poner a Cristo como propiciación por el pecado, ¿sí? Dios de momento ignora el pecado. Más bien, no ignora el pecado, sino lo juzgó a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Porque Jesús
carga el pecado del hombre, carga el pecado de toda la humanidad, como se había profetizado en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 5. ¿Sí? Y dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿qué es lo que nos significa? ¿Qué es lo que está pasando con este verso? Es que Dios no minimiza el pecado. No lo minimiza. Pecado es pecado, ¿sí? Pero ellos tenían que haber establecido un sistema temporal por medio de los sacrificios, para que pudiesen entender que después iba a venir el Mesías, porque Él era el único que podía recibir la ira de Dios, y no solamente recibir la ira de Dios, sino que también era el único que saciaba la necesidad que se tenía para que pudiésemos ser redimidos a través de su Hijo. Dios era el único sacrificio que iba a poder aceptar. Y me conmueve todo esto, cómo confía tanto en su Hijo. Y nos enseña a nosotros también, ¿verdad?, que tenemos que esperar y tenemos que confiar en nuestros hijos también. Aquí estamos hablando del Hijo de Dios, es algo especial, pero el Señor esperó, ¿sí?, para juzgar el pecado, pero espera de una manera interesante, en donde va a ser definitiva, donde ya no va a haber otro holocausto, donde ya no va a haber otra expiación, sino que el pasar de los siglos y de los siglos pasarán la tierra y los mares, pero mi palabra no pasará. Y hasta que llegue el Señor, tenemos esa redención. Y vemos cómo aquí el Señor sigue siendo paciente, pero sigue siendo paciente para que podamos proceder al arrepentimiento. Y debemos de aprender que el Señor es paciente, que Él nunca no va a cumplir lo que ha prometido. A lo mejor tus ojos no lo van a ver, ni los míos, pero a través de tus hijos se va a poder lograr. Acompáñame en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Y dice así la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Absolutamente todos. Versículo 26 de Romanos 3. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjate que el Señor no solamente en la cruz perdona nuestros pecados, sino que también muestra que Él es justo, ¿sí? Él trata el pecado como lo es, pero lo trata de una manera diferente. Vamos a ver cómo lo dice aquí en Hebreos capítulo 9, verso 26. Diferente, definitiva. Lo que te estoy platicando, que va a ser una sola vez, y fue una sola vez. Dice Hebreos 9:26: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y dice que en este tiempo, ¿sí? Y se refiere cuando Cristo sube esa cruz y cumple la promesa y cumple los planes de Dios para la salvación de la humanidad. Él tenía que subir esa cruz. No había otra. Él cumplió. Él fue obediente, ¿sí?
Pero esto nos lleva a ver que Él es el justo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios no ignora el pecado. Y el pecado no se queda sin castigo. Eso me asombra también a mí. Porque pareciera, ¿verdad?, que hacemos las cosas y ya todo se olvidó, ¿sí? Y la justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. Y este castigo fue llevado a través de esa cruz por medio de su Hijo Jesús, ¿sí? Entonces el pecado lo juzga en su propio Hijo. Cuando nosotros somos exigentes con nuestros hijos, ¿de qué manera puedes ser exigente con tu hijo? Porque Él conoce, Él sabe cuál es el propósito. Pero no puedes ser exigente con alguien que no has discipulado. Y aquí vemos cómo Jesucristo fue discipulado por su Padre, porque cumple cabalmente hasta lo último. No puedes exigirle. Es un ejemplo que me quedó en esta enseñanza. No puedo exigirle a mis hijos algo que yo no les he enseñado. ¿Cómo le puedes exigir? Es como cuando contratas a alguien y le dices que barra aquí, bárrete mal, ¿no? Por eso cuando van a contratar a alguien dicen experiencia mínimo 1 año, ¿no? Dicen, pero pues voy saliendo de la escuela, ¿no? Difícil. Pero bueno, vemos aquí cómo el Señor tiene misericordia, ¿ok? Muy bien, vamos al versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice, ¿dónde está el orgullo? Queda excluida totalmente, queda eliminado. Pero pregunta, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y Pablo, ya saben que se hace sus preguntas retóricas, ¿no? Preguntas que, por si me preguntan esto, ¿no? Les voy a contestar de esta forma. Y dice que no hay tiempo para estar presumiendo o sentirse orgulloso de la salvación, ya que esta no depende de méritos personales o de méritos propios o de esfuerzos humanos, ¿sí? Es que me levanté bien temprano para estudiar, para dar la prédica. No depende de eso, ¿sí? Porque vemos que la justificación es un regalo de Dios por medio de la gracia, por medio de la fe, ¿sí? Y dice que la jactancia queda completamente eliminada, totalmente excluida, pero hace contraste en 2 leyes o en 2 principios, que es la ley de las obras y la ley de la fe. Y dice que la ley de las obras, pues, se refiere a esa parte donde nosotros no podemos cumplir la ley mediante esfuerzos personales. Y la otra, que es mientras que la ley, la de la fe, y esto se refiere a que nosotros tenemos que confiar en la obra redentora de nuestro Señor Jesús y depender de Él en su totalidad. ¿Quiénes dependen de Él en su totalidad aquí? Difícil, ¿no? Pero eso es a lo que se refiere Pablo en la ley de la fe. Que cuando nosotros dependemos completamente de la gracia de Dios, pues esa es la que nos justifica. Imagínense. Pero gracias a que estamos viviendo en la gracia, gracias a que vivimos en la gracia, ¿sí? Por eso Pablo les escribe a los Gálatas. Vamos por favor a Gálatas capítulo 2, verso 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ok? Versículo 28. Ya estamos por terminar. Concluimos pues, ya llegan a la conclusión. Ya llega a la conclusión Pablo, ¿verdad? Dice, concluimos pues que el hombre es justificado, ¿sí? Por fe sin las obras de la ley. ¿Ok? Pablo ha estado argumentando, ¿sí?
que no es por las obras. Y la ley lo único que nos muestra es que no estamos capacitados para complementarla, para hacerla al 100%. Y es por eso que el Señor envía a su Hijo, ¿verdad? Sino que cuando lo envía es exclusivamente por la fe. Nadie puede ser salvo si no cree en el Hijo, ¿sí? Y esto mismo lo vamos a ver la próxima semana, porque Romanos 4 habla totalmente de esto y pone de ejemplo constantemente a Abraham, que él es el padre de la fe, ¿verdad? Es nuestro padre en la fe. Vamos por favor a Romanos 4, capítulo 4, versos 2 y 3. Romanos 4, 2 y 3. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, ¿no? Buena onda por él, ¿no? Pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, pues claro, pues clarísimo, ¿no? Pero la próxima semana lo vamos a ver en Romanos 4. Dice versículo 29, vamos a leer al 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Qué quiere decir esto? A los judíos, ¿no? Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué significa? A los gentiles, a todos nosotros, a todas las naciones, ¿sí? Entonces vemos que nuevamente, pues Pablo habla, dice esas preguntas retóricas, pero Pablo destaca ese universo del Evangelio, de lo que es el Evangelio en la vida del creyente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice que ni para los judíos ni para los gentiles, sino solamente hay un Dios. Yo tengo mi Dios, o sea, y lo voy a poner así, ¿no? Los testigos de Jehová tienen un Dios diferente. Los católicos tienen un Dios diferente. No. Yo preguntaba, ¿qué religión tiene Dios? Pues Dios es Dios. Dios es el que gobierna sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad. Y Él es el único que ofrece la misma salvación a través de sus hijos para todos, ¿sí? Aunque los judíos sabemos que tienen la circuncisión externa, aunque sabemos que los gentiles tienen la circuncisión interna, pero Dios es Dios de todos. Tremendo. Verso 31, y con eso terminamos. Luego, por la fe, invalidamos la ley. En ninguna manera. Dice, no, espérame, no. Sino que confirmamos la ley. Pablo aquí está anticipando cualquier objeción a su enseñanza, a lo que ha venido platicándonos, a lo que ha venido expresando a través del Espíritu Santo con esta carta, ¿verdad? Que la ley tiene un propósito y que ese propósito o importancia es para que conozcamos que necesitamos a un Dios verdadero, que reconozcamos al Dios verdadero a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús es el que nos va a mostrar el carácter del Dios que queremos conocer, o que anhelamos conocer, o que creemos en ese Dios a través de su Hijo, ¿sí? Y nos está mostrando a través de estos capítulos que el hombre es incapaz de llegar a la salvación por sus esfuerzos personales, y que no debemos de ser esos moralistas, esos religiosos hipócritas, sino que solamente a través de la fe podemos alcanzar la salvación. Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 24.
Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a dónde? A Cristo Jesús, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, el ser justificados por la fe no nos lleva a un libertinaje, sino todo lo contrario. Nos hace completos para poder cumplir y tener una vida en obediencia. El estar en la Escritura te hace ser obediente. El permanecer en la Escritura te hace ser humilde, te hace depender de la gracia del Señor, te hace estar en una unidad en Cristo y por supuesto te lleva a una obediencia que motiva al amor. La obediencia te motiva al amor. ¿Y la desobediencia qué te motiva? Al rechazo. ¿Puedes poner el objetivo de favor, Alex? El objetivo. Ya para concluir, ¿qué dice nuestro objetivo? Exaltar la justicia de nuestro Dios, que nos ha rescatado, propiciando nuestros pecados por la fe en su sangre. Oramos. Amado Señor, te damos gracias, bendito Padre, porque te has revelado a nuestras vidas, Señor. Gracias porque hoy entendemos lo importante, Señor, que fue la sangre en ese como propiciatorio, Señor, para la redención de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a llevar esto en las tablas de nuestro corazón. Ayúdanos a llevar en nuestra mente, Padre, para que empecemos a caminar con obediencia, con humildad, para reconocer tu gracia, Señor, y que todo esto nos motive al amor, Padre, para poderlo poner por obra en todo tiempo y en todo momento, Señor, haciendo a un lado diferencias, prejuicios. Ayúdanos a permanecer unidos, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Vamos a seguir adorando. Si me ayudas poniéndote de pie.